Muy buenos días nuevamente y muy feliz sábado. Buenos días, casi tardes. Mis hermanos, esta mañana, como ustedes han escuchado, el énfasis de esta mañana ha sido el enfatizar el Departamento de Ministerios Personales. Aquí está la hermana Nina, hemos escuchado un testimonio, hemos sido invitados y les recuerdo, los miércoles, el primer miércoles de cada mes, hemos estado haciendo un programa especial, bueno, el departamento, nuestra hermana Nina como directora, todo el equipo que la apoya, para enfatizar el asunto de los ministerios personales. Y esta mañana, como decía la hermana, los miércoles, pastor, pues no vienen muchos, ¿verdad? Así que podríamos un sábado hacer ese énfasis. Siempre tenemos testimonios, distintos testimonios, de lo que está pasando en la iglesia, lo que hacen nuestros hermanos, de algún testimonio como todos los miércoles, primeros miércoles de cada mes hacemos énfasis en eso, y obviamente que esa era la idea. Tenemos esta mañana, en ese marco, cuando estaba pensando qué compartirles, ¿verdad? Tenemos la necesidad, y lo he hecho con anterioridad, de hablar de los ejes transversales ahí de la unión y de la asociación, y del énfasis sobre los que quieren aprender a dar estudios bíblicos, que ya lo he dicho en otras ocasiones. Y los que quieren enseñar, tenemos por ahí más personas que quieren aprender de las que quieren enseñar. De paso, tenemos esa necesidad y se las expongo abiertamente delante de la iglesia. Hay más personas que quieren aprender a dar estudios bíblicos y menos de las que están dispuestas, que ya saben, a agarrar a uno de esos y apoyarlo y enseñarlo y orientarlo para que pueda aprender. ¿Y eso es necesario? Sí, es necesario. Y todos estos ejes transversales, pero ¿saben que hay algo que considero un poquito más necesario que eso? Todo eso está bien. Y la estrategia para hacer crecer a la iglesia y todas estas cuestiones son buenas. Pero hay algo que es prioritario. Yo quisiera preguntarles en esta mañana, y me voy a permitir abrir o hablar de manera muy transparente. Y eso de repente puede ser un poquito comprometedor. Pero así he tratado de ser siempre, y esta mañana hago un poquito el énfasis en eso. Y quiero preguntarles, en primer lugar, y quiero que piensen bien y que puedan ser honestos. ¿Cuántos están felices de ser adventistas del séptimo día? Quiero ver sus manos. Bien claras, el que está, y el que no la levante. No se comprometa. Sí, de verdad. Gracias. Muy bien. Ahora bien, ¿qué pasaría? ¿O qué les sucede cuando alguien se acerca con ustedes? ¿Sí? Cuando alguien se acerca con ustedes para poder, o con la intención de cambiarlos, de sacarlos de la iglesia. ¿Cómo se sienten ustedes? ¿Cómo? ¿Confrontados? ¿Inseguros? Con oportunidad de compartir, muy bien. Les voy a decir algo. Este librito que estuvimos ahí los miércoles precisamente del año pasado, esta era nuestra guía de estudio, un librito que hizo el pastor Bullón hace mucho tiempo, todo miembro involucrado, el énfasis de la Asociación General. Hay un lugar aquí muy interesante donde dice lo siguiente, quiero leerlo textualmente. ¿Ok? Página 68, dice: otra cosa
que debemos tener en cuenta al buscar a las personas para hacerlas discípulos de Cristo es que nadie, con rarísimas ocasiones, nadie, eso nos incluye a nosotros, nadie desea cambiar de religión. Nadie. Así como usted está a gusto, ¿ok? Las personas que lo rodean a usted también están a gusto y están cómodas y creen estar en la verdad como usted cree estar en la verdad. ¿Ok? No empieces tu acercamiento a las personas hablando de temas religiosos. Recuerda el consejo popular: si deseas ser amigo, no me hables de fútbol, de política, ni de religión. ¿Ok? Y luego sigue diciendo algunas otras cosas. Y saben, eso es muy interesante. Porque normalmente, y les voy a decir mi experiencia, ¿ok? Esto no solo pasa en la iglesia de San Nicolás, esto lo he visto repetido a lo largo de todo el tiempo que Dios me ha permitido estar al frente de la iglesia, liderando. Pasa mi hermanita, ¿verdad? ¿Y cómo se siente? Yo sé cómo se siente. Y de repente, para convencer, para animar a la iglesia de que haga obra misionera, ¿verdad? Y de repente el que está del otro lado también se genera cierta tensión. Cada que sacamos esto a colación, cada que hablamos de esto, cada que ponemos este tema sobre la mesa, de repente hay una tensión entre el que está acá hablando y queriendo convencer a todos de lo que se supone están convencidos, y los que están acá confrontándose con la realidad y así como que, ya mejor que no hablen, hermanito, ya mejor que no, que queremos sacarle la vuelta al asunto, ¿verdad? Les dije que iba a hablar así un poquito de forma abierta, o no un poquito, siempre trato de ser transparente y hablar de forma abierta. Pero así, y eso no es cosa de la iglesia de San Nicolás, lo he visto repetido a lo largo de las iglesias que me ha tocado pastorear, una y otra vez, ¿ok? Tal vez porque pues de repente, según nosotros, creemos eso y sabemos eso y raramente lo hacemos, entonces empezamos en esa confrontación, en esta lucha. Y sí, que nos hacen falta gente que, lo dije al principio, tenemos esa necesidad, nos hacen falta personas que quieran ayudar a otros, que quieren aprender a cómo dar estudios bíblicos, y resulta que tenemos, eso hasta cierto punto es bueno. Tenemos más gente que quiere aprender que la que quiere, que ya lo ha hecho en el pasado y que quiera enseñar. Es una realidad. Y otras necesidades también de todas estas áreas estratégicas. Hay otras cosas en las que realmente están haciendo muy bien. Me gusta, y sobre todo he visto ahí algunas iniciativas, no solo de nuestros hermanos, de los muchachos, y eso me alegra. Y ahí ahorita que llegaban con las despensas y con o sea, hay cosas que estamos haciendo y hay otras que nos cuesta, pero siempre la más delicada es eso, poder encontrar instructores bíblicos y otras cosas donde nos involucremos en la misión. Por eso esta mañana, mis hermanos, a pesar de esas necesidades, y quiero ser muy claro, perdón hermanita, no quiero abrir la palabra de Dios para convencer a nadie de hacer algo que a lo mejor no ha venido haciendo o no quiere hacer o se resista a hacer, a pesar de que existe la necesidad en la iglesia. Pero quiero ir a un texto que todos ustedes conocen, que ya lo han escuchado, seguramente varios sermones. Vamos a leer Mateo capítulo 5, por favor, si me acompañan. Mateo capítulo 5. Versículo 13 en adelante. Y dice así: ustedes son la sal de la tierra. Fue nuestra cita bíblica hace un momento. Ustedes son la sal de la tierra.
Pero si la sal pierde su sabor, ¿cómo volverá a ser salada? Ya no servirá para nada, sino para ser arrojada a la calle y pisoteada por la gente. Ustedes son la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Tampoco se enciende una lámpara y se pone debajo del cajón, sino sobre el candelero, para que alumbre a los que están en la casa. De la misma manera que la luz de ustedes alumbre delante de todos, para que todos vean sus buenas obras y glorifiquen a su Padre que está en los cielos. Y mis hermanos, les decía, este pasaje lo conocemos muy bien y yo estoy seguro que ha escuchado más de un sermón de este pasaje. Pero esta mañana, quiero que podamos ver este pasaje a la luz de la mentalidad hebrea. ¿Y por qué a la luz de la mentalidad hebrea? Por varias razones. Primero y principal, porque en ese monte donde estaba predicando Jesús, Jesús vivió en esta tierra como judío, así que era judío, y la gente a la que le estaba hablando, todos eran judíos. Ahí no había nadie que no fuera judío. Segundo, porque Mateo, que era un judío, escribió, y esto lo dicen todos los estudiosos de las Escrituras, escribió su evangelio teniendo como principal objetivo alcanzar a los judíos. Así que si estamos hablando de un sermón que está siendo predicado por un judío para un auditorio totalmente judío, por un judío que quiere alcanzar judíos, es evidente que tenemos que entender el texto desde esa mentalidad para entender realmente cuál era el mensaje. Nosotros lo podemos ver desde distintas ópticas y podemos buscar distintas herramientas para entenderlo. Pero si queremos entender cuál era el sentido, insisto, de este texto, en primera instancia, pues necesitamos ponernos esos lentes y entrar en esa mentalidad. Y ahí nosotros vamos a poder entender cuál era el mensaje de lo que estaba pretendiendo comunicar Jesús en ese momento. Así que vamos a utilizar los dos elementos que Jesús utilizó, no los utilizó al azar. El asunto de la sal y el asunto de la luz no es algo que se le ocurrió en el momento, no es algo que se sacó de la manga, no es algo que... no. Los dos elementos con los que trata de ilustrar algo que va a impactar todo su sermón, tienen que ver con dos elementos que desde esa época es muy probable que estaban presentes. Y los dos, curiosamente, están en la manera de recibir el sábado, de la manera en la que lo hace la mentalidad, o en la que lo hacen los judíos. Hay una serie que no voy a recomendar aquí, no es comercial, pero estoy seguro que muchos la han visto, y ha pegado mucho en el mundo cristiano, se llama Chosen. Yo creo que ya la ubican. No es comercial y no le estoy promocionando y no le estoy diciendo que vaya y la vea, porque todas esas producciones tienen sus puntos fuertes y tienen sus puntos débiles. Hay razones, hay puntos muy débiles por las que yo no me animaría a hacer una recomendación de que vayan y véanla, ¿ok? Pero hay puntos fuertes que tiene. Y uno de los puntos fuertes, hasta donde estuve investigando, es que justamente ellos se dieron a la tarea de investigar con mucha precisión el contexto histórico. Y el contexto histórico, hay cosas que están muy bien plasmadas o muy bien reflejadas y que sí nos ayudan a entender. Y curiosamente el capítulo 2 de esa serie se llama Shabbat. Así se llama, el capítulo 2 de la primera temporada. Y todos los elementos que aparecen allí son elementos que, insisto, existen o existían, por eso la producción los puso allí, por eso están allí, avalados con muchos estudios para poder llegar ahí. Y muchas de esas prácticas eran comunes ya
en ese tiempo y siguen perdurando hasta el día de hoy. Y en la mesa de Shabbat hay dos elementos bien interesantes. Y voy a empezar le voy a pedir a mi esposa justamente esta mañana. Nosotros hemos adoptado en casa algunos de estos elementos para nuestras recepciones de sábado. Y le voy a pedir que me ayude a hacer lo que hace siempre en casa. ¿Ok? Porque es justamente de lo que está hablando aquí Jesús. Hay tres palabras que son claves. Luz. Ustedes son la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Tampoco se enciende una lámpara. Tampoco se enciende una lámpara. Son luz y lámpara son muy parecidos, son sinónimos, pero la luz, ¿verdad? Aquí la vemos, esta es la luz, pero para que haya luz tiene que estar la lámpara. Y la lámpara, que este tipo de lámpara está sobre un candelabro, ¿no es lo que está diciendo allí? Son los tres elementos, luz, lámpara y se pone sobre un candelabro. Y eso, mis hermanos, también tenía una conexión directa con las lámparas que estaban precisamente en el santuario, porque eran de este tipo, eran de esta naturaleza, eran lámparas de aceite que estaban montadas en 7 brazos, eso formaba un candelabro, y entonces estaban en los recipientes para poner el aceite, y de esa manera, como ustedes ven allí, es como funcionaba el candelabro que está en el santuario, en el tabernáculo, y es como funcionaban las luces que se encienden cuando se recibe el sábado. Son dos porque nos recuerdan precisamente la creación y la redención. Son herramientas didácticas para poder darnos un mensaje claro. Pero miren, bíblicamente, vamos a ver a qué hacen referencia estas luces. Porque lo primero que está diciendo aquí Jesús es, ustedes son la luz del mundo. Ustedes son la luz del mundo. Ahí está la luz, ahí está la lámpara. Vamos a ver Proverbios capítulo 6. Proverbios capítulo 6. Para entender desde la perspectiva bíblica a qué hace referencia este asunto de la luz. Proverbios capítulo 6, versículo 23. ¿Lo tienen allí? Fíjense, ¿qué es lo que dice aquí? 6:23. El mandamiento es, ¿qué cosa? El mandamiento es el mandamiento, ojo, es lámpara. La enseñanza es, ¿qué cosa? Hay una relación muy estrecha entre la luz y la lámpara, ¿cierto o no es cierto? Ahora, ¿podemos tener la lámpara sin luz? Sí, claro. Podemos tener la lámpara, no podemos tener el aceite. De hecho, eso tiene mucho que ver con la parábola famosa de las vírgenes, ¿okay? Que les faltaba aceite. Esto que ustedes ven aquí es aceite y es lo que le da la combustión al pabilo para que pueda generar luz. Hay varios conceptos muy interesantes aquí encerrados. Entonces está la luz, está el aceite, está la lámpara, y aquí dice, la lámpara es la enseñanza. Si nosotros nos vamos al original, la palabra es la palabra ley. Ley. O lo que normalmente nosotros traducimos por ley, que también se puede traducir como enseñanza, porque la ley en la perspectiva bíblica no tiene una connotación negativa como nosotros la hemos llegado a ver es una enseñanza, es una instrucción. La enseñanza, la ley es luz. La ley es luz.
El mandamiento es lámpara. Ustedes son la luz del mundo. Para que nosotros podamos ser luz desde esta perspectiva, tenemos que nuestra vida tiene que estar vinculada a Deuteronomio capítulo 4. Acompáñenme por favor. Deuteronomio capítulo 4. Esta es la estrategia, fíjense, esta es la estrategia o este es el plan que Dios le da a Israel en la Biblia. Esto es la estrategia de Dios. Y fíjense cómo dice aquí. El versículo clave es el 6, pero me voy a regresar al versículo 5. Y ustedes pueden leer todo el capítulo completo de Deuteronomio 4 y van a ver que es muy interesante. Porque desde el principio está hablando de mandamientos, y dice lo siguiente: miren, le está hablando Dios a Israel, miren, yo les he enseñado estatutos y decretos. Acabamos de leer Proverbios, donde se traducía ley como enseñanza y hablaba de mandamientos, ¿verdad? Y entonces dice, miren, yo les he enseñado estatutos y decretos que el Señor mi Dios me mandó enseñarles. ¿Para qué? Para que los cumplan en la tierra en la cual van a entrar para tomar posesión de ella. Y ahora miren mucho ojo el versículo 6. Cumplan con ellos y pónganlos por obra. Y dice así, porque esta es su sabiduría y su inteligencia a los ojos de los pueblos, los cuales oirán todos estos estatutos y dirán, ciertamente este es un pueblo sabio y entendido y es una gran nación. ¿Cuál era el objetivo de Dios? Yo les doy a ustedes estos mandamientos, estos preceptos, esta ley, para que la cumplan. Y cuando ustedes la cumplan, ahí va a estar su sabiduría, ahí va a radicar su sabiduría. Y entonces cuando vivan de acuerdo a cómo yo espero que vivan, ¿qué va a pasar? Va a haber un efecto. Y es que los demás pueblos van a voltear a ver y van a decir, qué pueblo sabio y entendido es este. ¿Y cuál es la razón de la sabiduría? ¿Cuál es la razón por la que están siendo luz? Porque han escuchado lo que yo les he dicho y lo han puesto en práctica. Están viviendo como yo les pedí que vivan. El mandamiento es luz. La enseñanza es luz, el mandamiento es una lámpara. Este era el proyecto de Dios. Vivan de esta manera y los demás van a voltear a ver y van a decir, ¿en dónde está la sabiduría? En atender a estos mandamientos, a estos preceptos, ahí está el punto. Eso es lo que va a llamar la atención. Les pongo dos ejemplos que ustedes conocen muy bien. Vamos a Ruth, la historia de Ruth y Noemí. Vamos al libro de Ruth. Ustedes son la luz del mundo, eso es lo que está diciendo. Ustedes son la luz del mundo. Ahora, fíjense. Capítulo 1. Una vez que enviudan estas tres mujeres, conocen muy bien el consejo de Noemí, versículo 1:8. Pero Noemí les dijo a sus dos nueras, es mejor que se regresen a la casa de su madre, que el Señor las trate con misericordia, tal como ustedes nos trataron a mis hijos y a mí. Que
que el Señor les conceda ya reposo, cada una en su casa, de su propio marido. Y las despidió con un beso. Y entonces en un principio ustedes conocen la historia, las dos habían salido para ir con ella, pero llega el momento del versículo 15. Entonces Noemí dijo, porque Ofra dice, se va. Mira, tu cuñada, le dice Noemí a Ruth, tu cuñada ya se regresó a su pueblo y a sus dioses. Muy interesante. Regrésate también tú. Qué bonito método de evangelismo, ¿verdad, hermano? Esos son los miembros que no nos gustaría tener en la iglesia. Esa no es la estrategia que usamos nosotros. Nosotros tenemos otras estrategias. Esa no es la estrategia. Se muere y dice, regrésate a tu casa y a tus dioses. Pues no se supone que la tiene que ganar, que la tiene que enseñar, que le tiene el blanco, ¿no? No. ¿Cuál fue el método de Noemí? ¿Le dio los estudios bíblicos, la fe de Jesús? Las estrategias tradicionales, y no quiero que se entienda que estoy hablando en contra o mal de esto, pero todas esas son estrategias que nosotros diseñamos y que son necesarias y que son importantes para la vida, pero considero que hay algo antes de eso que es más importante. Bueno, lo considero a la luz de lo que estamos viendo. Que probablemente es el paso que nos frena para dejar de generar esa tensión. Hay algo que tiene que venir antes. Y lo que pasa es que Noemí le dice, mira, regrésate a tu casa, a tus dioses, regrésate. Y cuando logra convencer a una que se regrese, le insiste a la otra, tú también, órale, ya tu cuñada ya se regresó, tú órale, tú también. ¿Por qué esa estrategia? Ahora, ¿qué es? Viene ahora Ruth y dice algo muy interesante, ustedes lo conocen muy bien, no me pidas que te deje y que me aparte de ti. Donde quiera que tú vayas, iré yo, donde quiera que tú vivas, viviré. Pero aquí hay una frase contundente, sabemos que las dos eran extranjeras, es lo que estaba diciendo Dios en Deuteronomio, ¿no? Mira, yo te doy aquí estos mandamientos, te doy esta ley, vive, practícala, intégrala en tu vida, que sea parte de tu vida, y entonces otros van a voltear y van a decir, ¿qué pueblo este? ¿De dónde saca? ¿Por qué es así? Ahí está haciendo luz. Ahí es donde está haciendo luz. ¿Por qué es así? Y entonces acá se ve claramente en la vida de Noemí, de Ruth. Viene y le dice, tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será. ¿Qué es lo que Ruth vio en Noemí? Lo que Dios dijo en Deuteronomio capítulo 4 y que acabamos de ver. Vive como Dios te ha dicho. Y si ustedes leen ese capítulo 4 con detenimiento, es muy interesante porque dice, ni le agregues, no le inventes y no le quites. Vive simplemente como yo te digo. Y cuando vivas como yo te digo, cuando conozcas todos, el mandamiento es lámpara, la enseñanza, la ley es luz. Cuando eso deje de ser un concepto abstracto, lo integres a tu vida, vivas de esa manera, entonces vas a empezar a iluminar. La luz tiene muchos efectos, mis hermanos. Porque ciertamente, a ver, ¿a cuántos cuando están dormidos les encanta que les prendan la luz de su cuarto? La luz de repente encandila, ¿va? Puede encandilar. Es decir, es bien interesante la forma y todas las cosas que puede pasar con la luz. La luz es buena, por supuesto. Sin luz,
no somos capaces de ver nada, todos estaríamos ciegos. Aquí lo que hace, si nosotros aquí, aún siendo de día, apagamos todas estas luces eléctricas, cerramos las cortinas, ¿cómo queda esto, Eber? ¿Tú has visto? Hay otros que han visto, ¿cómo queda esto? Aunque sea de día. La luz es lo que nos permite poder ver. Y claro, la exposición a la luz también tiene que tener cierta forma, cierta gravedad. Estas lucecitas, miren, estas lucecitas, ¿ustedes las alcanzan a ver? Aunque todo está iluminado, ustedes las alcanzan a ver. Claro, se verían mejor si ponemos, como decíamos hace rato, aquí todo oscuro, ¿verdad? ¿Sí o no? Y eso es lo que Jesús dice. A ver, les pongo el otro ejemplo antes de regresar allá al Sermón del Monte. Hay muchos, encontramos muchos. Y yo sé que ustedes los conocen, pero solamente pues quería analizar o compartir estos dos. ¿Sale? Primero de Reyes, capítulo 10. Primero de Reyes, capítulo 10. En el caso de Noemí, ¿por qué quiero comparar estos dos casos? Ahorita dice ahí Reyes, primero de Reyes, capítulo 10, versículo 1, lo siguiente. Cuando la reina de Saba oyó hablar de la fama del rey Salomón, que honraba el nombre del Señor, guarden esa frase, es muy interesante. Quiso verlo y ponerlo a prueba con preguntas difíciles. El relato sigue, pero finalmente ella vuelve. Miren lo que dice, versículo 9. Vamos a ir al 9. Bendito sea el Señor tu Dios, que se agradó de ti y te puso en el trono de Israel. Yo sé que el Señor siempre ha amado a su pueblo Israel, por eso te puso como su rey, para que lo gobiernes con rectitud y con justicia. ¿Cuál fue la conclusión de la visita de la reina de Saba? ¿Cuál fue la conclusión? Son dos casos que tienen un mismo punto en común, pero tienen dos cosas totalmente distintas. Mientras que Noemí y Ruth convivían todos los días. Se sabían todas las mañas, ¿verdad? Se sabían los defectos de carácter, ¿o no? Se sabían las cosas que... Bueno, muy a pesar de eso, ojo, vivían en la misma casa. Muy a pesar de eso, ¿qué es lo que vio una en la otra? ¿Qué es lo que vio Ruth en Noemí para decir, yo quiero ser de tu pueblo y quiero servirle a tu Dios? Luz. Eso es lo que vio. Porque lo que Dios había dicho para la vida de Noemí, a pesar de la viudez, a pesar de haber migrado, a pesar de tantas cosas, seguía siendo algo vigente en su vida y algo de todos los días, algo de la práctica, algo de la vida, de la vida diaria. Eso es lo que logró impactar. Ahora, ¿qué es lo que logra impactar la vida de la reina de Saba con Salomón? Aquí estamos hablando de casos totalmente contrarios. No había Instagram, YouTube, no andaba subiendo, no había Facebook, Salomón no andaba ahí subiendo sus historias y sus reels, no. ¿Cómo sabía la reina de Saba? No lo conocía. Saba está allá al sur de Egipto, lo que actualmente se considera Etiopía. Desde allá hasta Israel, en aquel tiempo, llegaba la fama de Salomón. Y eso es lo que le pone en su corazón. Es lo que dijo Deuteronomio, ¿sí o no? Bueno, tú vive de acuerdo a lo que yo te estoy diciendo, a lo que yo te estoy enseñando, y entonces vas a ser luz. Y los otros pueblos, Ruth moabita, la reina de Saba, obviamente también de otro pueblo, van a voltear a verte y te van a decir, ¿de qué pueblo tan sabio es este? Pues vamos a ver de dónde está su sabiduría, y su sabiduría está en lo que Dios les ha hablado y les ha dicho que tienen que hacer y cómo vivir. Ahí está.
Y obviamente esto me lleva a la reflexión, mis hermanos. Son casos muy extremos. Del que te conoce muy bien, Rudy y Noemí, y del que no te conoce en nada. Y la conclusión, ¿no? La conclusión de la reina de Saba es magistral. La alabanza es para Dios, no es para Salomón, ¿o sí? Alaba a Dios, bendito sea Dios, que te ha puesto como su rey y te ha dado sabiduría, que ama a su pueblo. Wow. Habían sido luz, habían cumplido el objetivo, habían cumplido el propósito. Lamentablemente Israel batalló mucho con esto, batalló mucho con el asunto de ser luz, porque batalló mucho con poder vivir de acuerdo a lo que Dios indicaba que era la manera correcta de vivir. ¿No será que de repente nosotros batallamos de la misma manera? ¿No será que de repente esa es, porque ir y convencer a otro de que el sábado o cualquier cosa que sea de las que creemos es correcta, está bien. Pero el asunto es cómo lo vives. Y ahí es donde a nosotros mismos se nos empieza a patinar el asunto, porque de repente no podemos llegar a ser luz mientras no esté integrada en nuestra vida esa forma de vivir como ocurría o como ocurrió con Noemí y como ocurrió con Salomón. La luz en el tiempo de Jesús, a los judíos que les estaba hablando allí en el Sermón del Monte, el problema es que esa luz estaba apagada, y eso es lo que él les está diciendo. Ustedes son la luz, pero la luz está apagada. Pero la luz está apagada no porque no se enlisten en las parejas misioneras o no porque no se enlisten en los planes estratégicos. Está apagada porque primero hay que hacer una revisión de cómo está en nuestra vida. Y ahí empiezan los desafíos. Ahí empiezan los desafíos. Por lo menos para mí, ahí empiezan los desafíos. Y yo calculo que para ustedes también. Conocemos, pero muchas veces nos es difícil integrar y hasta identificar qué es lo que Dios realmente pide, porque Él dice, mira, ni le agregues ni le quites. A veces nosotros hay cosas que hacemos pensando que es lo que Dios nos pide y realmente por ningún lado nos las pide. Y otras que sí nos pide las pasamos completamente de lado y no son prioridad para nuestras vidas. Lo primero que necesitamos es entender este asunto, porque esto es de lo que les estaba tratando de hablar Jesús y hasta el propio Mateo, que por eso utilizó este sermón para... Pero hay otro elemento, la sal. Versículo 13. Ustedes son la sal de la tierra. Pero si la sal se pierde, o pierde su sabor, ¿cómo volverá a ser salada? Ya no servirá para nada, sino que para ser arrojada a la calle y pisoteada por la gente. Y voy a utilizar este segundo elemento, el de la sal, y le voy a pedir a mi esposa que también me pueda ayudar, como normalmente hacemos en casa. Esto que está aquí, me preguntaban los que llegaron temprano aquí, hermano Chuy, ¿qué es esto? ¿Es sal? ¿Es sal? Estos dos panes, ahorita simbolizan, todo es simbólico, entonces se pronuncia una bendición, se pone esta sal. Esto es lo que hacían los judíos en sus recepciones de sábado y siguen haciendo. Gracias. Los panes simbolizan el maná, por eso son dos, simbolizan la doble porción que caía el sábado. Por eso son dos.
La sal, la sal. Yo sé que han escuchado y les dije de antemano mucho acerca de este texto sobre la sal, pero la sal, desde la perspectiva bíblica, ¿por qué la sal? ¿Alguien tiene en mente un texto bíblico donde nos hable de la sal? Yo lo tengo y se los voy a compartir, pero a lo mejor alguien está haciendo esta conexión. Levítico capítulo 2, versículo 13. Levítico capítulo 2, versículo 13. ¿Tienen el texto? Leo con ustedes, espero que me acompañen con su vista. 2:13. Toda ofrenda que presentes la sazonarás ¿con qué? Con sal. No permitas jamás que a tu ofrenda falte sal. Pero ahora dice algo muy interesante. ¿Qué representa la sal? ¿Qué representa la sal? Lo dice el texto, ¿verdad? Que lo dice, está clarito. No le estamos poniendo ni quitando. Desde la perspectiva bíblica, la sal representa el pacto de Dios. Toda ofrenda tuya la ofrecerás con sal. Y esta idea se rectifica en Números 18, capítulo 18, versículo 19. Si me acompañan ustedes, Números 18. 18, 19. Todas las ofrendas, sí, están conmigo, Números 18, 19. Todas las ofrendas santas que los hijos de Israel me presenten como ofrendas elevadas serán para ti, para tus hijos e hijas como estatuto perpetuo. Es un pacto de sal perpetuo para ti y para tu descendencia delante de mí. El pacto, mis hermanos, el pacto es, ¿cómo dice allí? Perpetuo. La sal, el pacto de sal es perpetuo. ¿Por qué la sal? ¿Por qué la sal? ¿A qué reino pertenece la sal? Al mineral. ¿Sí? ¿Se acuerdan de los reinos, no? Al reino mineral. ¿Cuáles son los otros dos reinos? El animal y el... A ver, vas a pasar a los niños de la primaria acá, porque a nosotros ya se nos olvidó. Clarita se la sabe, ¿no? Pero Ricardo también, y hay algunos temerosos. ¿Qué tienen en común el asunto del reino vegetal y animal? ¿Qué pasa con las flores? Una flor se ve hermosa, luce, pero ¿qué pasa con la flor? Se marchita. Se marchita. ¿Qué pasa con el reino animal? ¿Qué pasa? No sé cuántos de ustedes tienen mascotas, pero no sé si a alguno de ustedes les ha tocado tener alguna mascota que se va poniendo y empezarla a ver que se pone viejita. ¿Verdad que sí? Eso es lo que pasa con el reino animal y vegetal. ¿Por qué la sal? Porque la sal, mis hermanos, la sal, al ser del reino mineral, no se pudre, no se echa a perder, no se marchita, no se envejece. Siempre está, y de todo lo que hay en el reino mineral es lo que ayuda a dar sabor. Conserva. La sal, mis hermanos, la sal
Y además aquí dice claramente, la sal era una representación del pacto de Dios, que es eterno, que no se marchita como la flor, que aquellos pactos que están en la Escritura desde el comienzo no se marchitan, no se degeneran, no se echan a perder, no son transitorios, no mueren como muere el animal, son eternos. Es eterno, es perpetuo, es para siempre. Siempre va a perdurar. Pero además de eso, ese pacto había sido justamente con el pueblo. Entonces, esta imagen que se repite hasta el día de hoy, los granos de sal, la sal que se pone como la base representa al pueblo, al pacto eterno que se ha hecho con el pueblo, y el maná justamente que descendía del cielo sobre el pueblo. Y esto tiene justamente una conexión, porque el pan simbólicamente tiene muchas conexiones también con lo que hablábamos hace un ratito de la lámpara, el alimento que era dado por Dios de forma milagrosa y que era comido, que era recibido por el pueblo. Y ese alimento que me ayuda a vivir, ese alimento es similar a lo que decía allí Proverbios, la lámpara, la luz, el mandamiento, la ley. Todo eso es parte. Eso es lo que Dios hace descender del cielo, ese pan, lo integro a mi vida, entonces, ¿verdad?, vendrá el resultado. Si yo no lo integro en mi vida, y pasa algo muy, muy, muy interesante, pasa algo muy curioso. La palabra sal con la palabra rey, se lo voy a decir. La palabra sal en hebreo se dice perdón, se me fue el melach. La palabra rey se dice melech, como Abimelech, melech. Ojo, es un juego de sonidos. Aquí no es la misma raíz. Es como hablar de casa y casa. ¿Se entiende? Casa con Z y casa con S. Y muchos ejemplos que tenemos en español. Pero el sonido finalmente es un sonido semejante. La raíz solamente cambia la última letra, y curiosamente la última letra en ambas palabras puede a veces sonar, cambia su distinto, puede cambiar su sonido, pero generalmente los dos sonidos son iguales. Melech y melach. Pero algo más curioso es que de la palabra melech, rey, se desprende otra palabra que normalmente traducimos por ángel o por mensajero. La palabra es, melahim es en plural, ¿verdad? Pero tienen la misma raíz. Y hay una tercera palabra que viene que se desprende de rey y que normalmente nosotros traducimos como obras o como obra. Melajá. Este juego de palabras nos está dando algo bien interesante. Para nosotros, obra, rey y mensajero no tienen absolutamente nada que ver. Son cosas muy distintas. Pero en el idioma original comparten la misma raíz. Y la sal, aunque no comparte la misma raíz, hace un juego de sonidos. Y es curioso que esas son las palabras que están aquí en Mateo capítulo 5. Porque fíjense qué es lo que dice, ¿cómo termina el texto? De la misma manera, capítulo 5 de Mateo, versículo 16. De la misma manera que la luz de ustedes alumbra delante de todos, para que todos vean, ¿qué cosa? Para que todos vean, ¿qué?
¿Cuáles son esas buenas obras? Desde nuestra perspectiva, cualquier cosa puede ser una buena obra. Vamos y damos una especie y es una buena obra, y sí, está bien, es un gesto, está bien. Nadie se me ofenda ni se me escandalice por esta comparación, pero aún, ¿verdad? Hay organizaciones criminales que hacen lo mismo y le ponen las siglas y pasa hasta en las noticias. En la nuestra no, ¿verdad? Quizás un poquito exagerado, pero lo que quiero decir es que buenas cosas podemos hacer todos. Aún las personas malas hacen buenas cosas o tienen buenas acciones. Pero esas obras no son de las que está refiriendo allí. Esas buenas obras son, porque además dice claramente, cuando las vean es para que le den gloria a quién. ¿Se acuerdan la reina de Saba y Salomón que hablamos hace un ratito? ¿A quién le dio la gloria a la reina de Saba? ¿A Salomón? A veces nosotros en ese concepto tan negativo que a veces tenemos, hemos desvirtuado y hemos creado la imagen malamente de que escuchar la voz de Dios y aplicarla a nuestra vida nos hace como... Si alguien lo hace con esa intención está totalmente equivocado, no ha entendido cómo funciona esto. Ese nunca es el objetivo. El objetivo es que estas buenas obras sean el producto, como la luz y como la sal. La sal termina siendo, esas acciones terminan siendo el mensajero, ¿se dan cuenta? Por eso ese juego de palabras que les compartía. La buena obra termina siendo el mensajero. Eso no es parte de una estrategia, eso es parte de nuestra vida. Eso no es parte de un plan, eso no es parte de un blanco, eso es parte integral de lo que debiera ser nuestra vida. Como el pueblo de Israel de ese tiempo, del tiempo donde está hablando Jesús, que entendían que eran luz y que entendían que era sal, pero que en la realidad no estaban haciendo ni una ni otra, y que nadie estaba mirando hacia ellos porque aunque tenían el conocimiento no estaban viviendo de acuerdo con. Puede ser el riesgo que nosotros también corremos hoy en día. Puede ser. Puede ser. Mis hermanos, si queremos ser sal, si queremos ser luz, es lo mismo que Dios quiere. Es el propósito. Que podamos ser abiertos a escuchar lo que Dios nos pide. Que podamos ser abiertos a poder no solamente defenderlo como verdad, sino vivirlo como verdad. Integrarlo a nuestra vida. ¿A cuántos de ustedes les gustaría tener la experiencia de Noemí o de Salomón? Mis hermanos, todos nosotros nos desenvolvemos en distintos ambientes. Desde el más cercano, el familiar. Y todos queremos alcanzar desde el más cercano hasta el más lejano, como en el caso de la reina de Saba, ¿verdad? Pero antes que cualquier estrategia, necesitamos la luz y la sal en nuestras vidas. Necesitamos atender lo que Dios quiere que podamos atender. Y cuando Dios haga ese milagro, entonces empezaremos a ver lo que vieron ellos. Que Dios pueda transformar nuestras vidas, bendecirnos y utilizarnos para poder ser luz y sal.
Que el Señor les bendiga.